longitud de arco. Vean lo que está codificado en esa definición. El lado izquierdo es una función, distancia recorrida, que depende, es la variable dependiente. La variable independiente es el tiempo. Pero yo puedo poner al revés esa relación. Lo voy a señalar para que quede claro. Entonces, esta definición permite, ¿cuál es el punto fundamental que justifica lo que voy a hacer? Lo aprendieron en su curso de cálculo. Si S es función de t, por lo menos en ciertos puntos del conjunto dominio de esa función, yo puedo verla al revés, lo que se llama el teorema de la función inversa. Permite. Teorema de la función inversa. Definir t como una función al revés, ahora de la longitud de arco. No la distancia recorrida como función del tiempo, sino al revés. No hay nada que me lo impida. Nos podrá parecer como un poquito extraño, o nos podrá parecer completamente natural. Eso es irrelevante. Es una perfectamente bien definida función. Y eso es lo que voy a estar explotando. Claro, en principio, como discutimos el trimestre pasado, ya no siempre se puede interpretar, a la longitud de arco como un tiempo, como un parámetro temporal. Pero eso es harina de otro costal. Si ahora la curva se escribe como función de S, entonces, lo voy a hacer rápido para que lo recuerden, la derivada, fíjense, voy a cambiar la notación, la derivada ahora es función de la longitud de arco, de la distancia recorrida. Estaba diciendo la tangente, utilizo la regla de la cadena respecto del tiempo por la derivada de t respecto de s. Pero esto que está aquí lo puedo poner de la siguiente manera. En tanto esta derivada no sea cero, por eso se pide que la curva sea regular, que en ningún punto la tangente se haga cero. Porque si la tangente en algún punto se hace cero, ese 1 sobre esa derivada no existiría, porque la derivada de S respecto de t, usando el teorema fundamental del cálculo, no es otra cosa que el módulo del vector tangente en la representación de t. Entonces, determino. Esto no puede ser cero, por eso se pide que las curvas sean regulares. Y fíjense lo que pasa. Aquí pongo esta dependencia, pero esto que está aquí de la definición que hicimos hace rato, y este es el punto. Déjenme usar la misma notación. Fíjense que lo que tengo es un vector que nunca es cero, porque la curva es regular, dividido entre su tamaño. Este cuate. La tangente en la representación de longitud de arco siempre tiene un tamaño. Como discutimos el trimestre pasado, tiene ventajas.
Ahorita van a ver las ventajas algebraicas. Tiene la desventaja de que usualmente esa longitud de arco ya no tiene la interpretación de un parámetro de tiempo. Tendríamos, si queremos regresar a analizar dinámica y cinemática, que regresarnos a nuestra representación de la variable independiente t, pero eso tampoco es gran problema. Pero aquí lo que tenemos, fíjense, es lo siguiente. Y ahora lo que voy a calcular es la derivada de este producto punto. Pero estoy derivando un 1 al cuadrado, 1 por 1 menos 1. Esto es un 0. Y entonces, fíjense cómo esto implica que la tangente punto la segunda derivada respecto de la longitud de arco siempre es un 0. Ok. Y ahora, lo que viene es darnos cuenta, ¿sí? Este último hecho implica la clase 1, la primera definición. El vector t, que es un vector unitario, y van a ver por qué hago esta definición, está definido, son 3 rayas, como la derivada de la curva a respecto de la longitud de arco. ¿Sí? Recuerden, es tamaño 1 por lo que acabamos de ver. Fíjense cómo este vector unitario se va moviendo con la partícula. Y el segundo punto es el siguiente. Está fundamentado en esta operación, este producto punto. La derivada de ese vector unitario respecto de la longitud de arco, ya no va a ser, el resultado ya no va a ser unitario, ya no va a tener tamaño 1. Lo que sí sé es que va a ser ortogonal a t. Y si recuerdan, es la dichosa curvatura y este vector. Comienzo escribiendo otra vez arriba. Profesor, ¿puede bajar un poco más la cámara? Es que lo de hasta abajo no se vio. A ver, ahí va. Voy a hacer una pausa porque escribo y hablo muy rápido. Entonces, si alguien no entiende hasta este momento, pregunte. ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor. Fíjense que es acá, lo discutimos pues hace ya casi 4 meses, cuando empezamos el curso, en aquella primera semana de agosto, ¿verdad? Sí, ya tiene un buen. Es lo que llevamos curvatura. La t vector es la tangente y es un vector que se va moviendo conforme ustedes van siguiendo la curva o a la partícula. El vector n también es unitario y es tangente es ortogonal al vector n. Comienzo aquí. Quiero señalar lo siguiente. KS se conoce como curvatura de la curva. Curva. Aquí lo pongo. Se me olvidó mencionarlo, lo pongo aquí. Vector tangente es la tangente. La K es el vector, es la curvatura y NS
es ortogonal a. Claro, fíjense, TS, punto, la derivada de T respecto de S no es otra cosa que gamma, bueno, la derivada de la curva respecto de la longitud de arco por la segunda derivada de la curva respecto de la longitud de arco, que ya vimos que es cero. Y esto es T de S punto K de S, N de S. Esto es un cero. Si recuerdan, solo hay una curva cuya curvatura siempre es cero. Es la recta. Así definimos. Esa era la idea de definir curvatura. La curvatura nos permite comparar cualquier curva contra lo que los griegos consideraban una de las curvas, ¿cómo ponerlo? Y creo que no estoy exagerando, una de las curvas preferidas por los dioses, que era la recta. Entonces, una curva tiene en todos sus puntos curvatura cero cuando es una recta. Si la curva en cuestión no es una recta, entonces va a haber puntos en donde la K no va a ser cero. Y para que ese producto sea cero, lo único que me queda es que T.N sea cero. Sí. Entonces, fíjense, no es cualquier cosa, ahorita van a ver por qué. Esto tiene que ser cero. El producto punto entre T y N es un cero y a esta N se le conoce como normal. Normal. Muy bien. Hasta ahí todo. Es un rápido recordatorio de lo que hicimos en las primeras dos clases del semestre pasado. Lo que no hice fue introducir el tercer vector, que va a ser la derivada de la n. Fíjense que definimos definición. B, este es 1.2, es un vector unitario y se define como el vector T de S cruz N. Después vamos a hacer la descripción del comportamiento del momento angular de una curva utilizando el vector B. Cuándo se conserva y cuándo no se conserva momento angular. Queda descrito de una manera muy elegante recurriendo al vector B. Fíjense que T y N son unitarios. Quiere decir que la B, para empezar, es 1. Es un vector de tamaño 1. Para empezar. Pero hay algo encantador de estas definiciones y es lo que voy a aprovechar en la descripción para simplificarme el álgebra y tener un insight tanto geométrico como físico más profundo de lo que pasa en marcos no inerciales. Voy a recurrir a T, N y S. Fíjense que T es el vector tangente. Dependiendo del punto, es donde está T. Quiere decir que T se mueve conforme la partícula se va desplazando. Pero la N, si ven la definición, es la derivada del vector T y pasa lo mismo. N va siguiendo a la partícula.
Y si T y N están montados en la partícula, el vector P también, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, pero déjenme ver porque hay varios comentarios de varios chats. ¿Qué onda? Bueno, ¿alguien escribió algo? Lo de las clases compartidas, que buenos días a todos, tenemos grupo de WS, no sé qué sea WS, pero y una pregunta más, las clases grabadas nos las compartirá el profesor. ¿Alguien, para que eso sea más expedito, alguien podría también grabar las clases, todas y cada una de las sesiones? Si alguien se quiere proponer, me lo dice, y se le da el permiso para que las grabe, y ya entre ustedes de manera más rápida pueden estar mandándose las clases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esperaré a que alguien se ofrezca. Si no se ofrece, pues ni modo. ¿Sale? Muy bien. Sí, profesor. ¿Qué? ¿Qué onda? Bueno, me recuerdo, soy Mauricio de la otra vez. Ajá. ¿Usted? Sí. Bueno, sí. Bueno, sí, bueno, igual me propongo grabarlas como el trimestre pasado. Sin embargo, ahorita, bueno, en esta clase no puedo porque la estoy tomando fuera de mi casa, entonces, pero ya Sí, a partir de la siguiente. está bien. A partir del miércoles. Cámara. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Fíjense que lo que quiero decirles con esto es que T, N y S hagan el álgebra y el vector I cruz J me da K. En los ejes cartesianos. Fíjense cómo. Y cruz J es igual a K. Mantengan en mente que P, voy a quitar la dependencia en la S, es T cruz N. Esto está insinuando que T es igual a I, N es igual a J, aquí punto y coma, y la K es el vector B. Lo que hemos hecho, y es lo que voy a explotar, es que el vector T, el vector N y el vector B son un sistema cartesiano que va montado con la partícula. Fíjense que si la partícula está acelerada, lo que hemos construido de manera inadvertida, realmente sin quererlo, es un sistema no inercial. El punto es, los vectores, los voy a poner como una tríada, T, que depende de la S, o de la N, o del tiempo, la N y P, definen un marco cartesiano. Y el lenguaje que voy a usar es conmóvil con la partícula. En cada punto, el marco cartesiano T, N y B es ortogonal y es cartesiano. Sigue la partícula conmóvil con la partícula. Eso es lo que voy a hacer. Si recuerdan, esta parte no llegué hasta aquí el trimestre pasado, hasta el vector B. Porque en ese momento no se iba a necesitar más que hasta T y N, como recuerdan. ¿Qué es lo que señala? Fíjense, la derivada de T, del vector T, me dice si una curva no se parece. Va a sonar así como medio bien pedestre, ¿no? Si una curva está curvada, se separa de una recta, como hicimos
el análisis del trimestre pasado. Pero es la derivada de T. ¿Qué representa la derivada de la B? No lo voy a hacer en este momento. La parte de la justificación lo haré cuando termine sistemas no inerciales para entrar directo el día de hoy a esa parte. Y es lo siguiente. Teorema nada más lo voy a enunciar y cuando termine la parte de sistemas inerciales, para no interrumpir la discusión de este tópico, regresaré. Sí. La condición es que la curvatura no sea cero. Entonces, ahorita vemos qué significa la derivada del vector B respecto de ese. Es lo siguiente, es menos la costumbre B, se conoce, es el vector binormal, así se le llama. B es el vector binormal. ¿Y qué representa la derivada de la B? Respecto de ese, ¿qué representa esta tau? Tau de S se conoce como, déjenme, el nombre que se le da, y la interpretación geométrica es muy simple, torsión. ¿Y qué representa? Nos indica fíjense, si tau de S, esto es la interpretación, cuando la tau, la torsión es cero, entonces la curva siempre está en un plano. Cuando la curvatura es cero, la curva siempre se mueve sobre una recta. Cuando la torsión es cero, la curva siempre está en un plano. Por ejemplo, campo central, lo vamos a ver. En el caso de campo central, la curvatura puede ser diferente de cero. Lo que nunca es diferente de cero, lo que siempre es cero, perdón, es la torsión. Porque recuerden, en campo central, lo vimos el trimestre pasado, siempre hay un punto en donde el momento angular es constante. Y si el momento angular es constante, la curva, para resultar claro este trimestre, siempre está en un plano. La curva ya sé en un plano. ¿Cuándo? Entonces, la curva no yace en un plano. Por ejemplo, todos en algún momento hemos visto algún dibujo de la molécula de DNA de cualquier organismo. Es una hélice. Esa curva en geometría se llama helicoide. Esa curva tiene curvatura no nula y torsión no nula. Pero, por ejemplo, un círculo tiene curvatura no nula, pero su torsión es nula. Una recta tiene tanto curvatura como torsión nulas. Es muy sencillo. Si la curva está en un plano siempre, entonces
la torsión es nula. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Profe, Sí, la 1.3 se obtiene de derivar el producto cruz, ¿no? De T cruz sí, N. sí. Sí, lo voy a hacer cuando termine esta parte para no romper la continuidad. ¿Es usted Rojas? Sí, profesor, soy yo. Para no romper la continuidad en la parte de sistemas no inerciales, y ya esto es lo último que hago de torsión, y que en estos momentos paso a los sistemas no inerciales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. No es tan complicado. La verdad es bastante sencilla, pero como estuvimos viendo el trimestre pasado, una idea sencilla no quiere decir que sus consecuencias sean triviales. Entonces, ahora sí, sistemas no inerciales. El tema, ocupé 45 minutos en esta parte. Me falta 15 minutos más que haré tal vez en una semana para demostrar este teorema. Y ahora sí, sistemas no inerciales. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? No lo voy a hacer. La mayoría de los cálculos no estarán hechos en el espíritu que traen los libros, porque lo que quiero hacer es aprovechar esta álgebra a esta tríada se le llama la tríada de Frenet-Serrat, que fueron los tipos que lo desarrollaron por ahí de la tercera década del siglo XIX, ¿sí? Del siglo XIX, y voy a utilizar este lenguaje para simplificarme el álgebra. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a hacer un dibujo, voy a pintar nada más para que quede claro. Fíjense, voy a tener dos marcos de referencia, uno inercial y uno no inercial. Quiero que quede claro. El marco inercial va a ser este que está aquí, con sus coordenadas señaladas en mayúsculas. Y por acá tengo otro marco. No tiene ni siquiera por qué con los vectores paralelos, con minúsculas X, Y y Z. Pueden pensar, pueden imaginarse esta situación de la siguiente forma. No es la única. Tienen ustedes un satélite que está en reposo respecto a las estrellas. O sea, es un marco inercial. Ustedes ahí tienen sus ejes X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Y nosotros estamos aquí en nuestro planeta y tenemos cada quien tiene un marco de coordenadas según donde esté esa persona, vamos a suponerla en principio en reposo respecto de la Tierra, la superficie de la Tierra. Después vamos a liberar esa condición. Y ese sería el marco en letras minúsculas. En mayúsculas, marco inercial. Minúsculas, marco no inercial. Y entonces, fíjense cómo respecto al satélite que está en reposo respecto de las estrellas, él nos puede atribuir a nosotros un vector t, un vector n y un vector p. En realidad, al rato, el eje de las x va a ser el eje de las t, el eje de las y va a ser el eje de las n, y el eje de las z va a ser el eje de las p. Entonces, vamos a definir dos sistemas coordenados, uno inercial y otro no inercial. El sistema I con mayúsculas es inercial. Por tanto,
Déjenme, vamos para señalarlo. Este es el marco I, no lo voy a borrar para que quede claro. Este es el marco I. Y el otro lo voy a representar, va a ser el marco S. ¿Ven? Fíjense cómo, para que yo pueda hablar, yo voy a ser muy cuidadoso. No puedo hablar de algo que no sé si se puede definir. Fíjense que yo ya puedo definir matemáticamente el vector I minúscula, el vector J minúscula y el vector K minúscula, que son los vectores que apuntan en la dirección de X minúscula, Y minúscula y Z minúscula, porque ya vi que puedo definir T, N y B. No estoy hablando de algo que no tenga yo realmente derecho a comentar. En tanto, ese es, y lo ponemos en rojo, porque es la primera vez que encontramos esta idea de marco no inercial. Voy a, simple y sencillamente, porque quiero señalar esta parte, la importancia de que aunque algo parezca que es obvio, yo debo de probar si es obvio. No me debe de costar mucho trabajo probar esa característica tan evidente. Y aquí está bien definido el marco no inercial. Es obvio. Ahora sí, tengo derecho a ponerlo. Que I, J y K minúsculas es igual a T en, y no se les olvide, B. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Esa I, J y K son del sistema no inercial, ¿verdad, profe? Sí, son de S, sí, claro. Sí, gracias. Las minúsculas, voy a tener, espero que no es muy buena la notación, porque ahí tengo un vector K. Acuérdense que ese vector K no va a ser la curvatura, la K de curvatura no tiene ese caret encima. Nada más espero que eso no resulte un motivo de confusión, ¿no? La T vector tampoco es el tiempo, es el vector tangente, pero es la notación usual y la que aprendí. Y si quiero usar otra al rato voy a estar cometiendo errores mezclando notaciones. Entonces, eso sí lo quiero señalar. Espero que si alguien tiene una duda en ese instante respecto a la notación, pregunte. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener una partícula de masa m, la cual se va a mover como se tenga que mover, pero la vamos a poder observar desde K o de S. Y nos vamos a preguntar, ¿cuáles son las leyes de movimiento? No desde K, porque desde K ya sabemos que las leyes de movimiento son voy a decirlo, aunque aquellos que no estuvieron conmigo les va a resultar claro, no les va a resultar muy claro, las 5 leyes de Newton, las 3 usuales, la del tiempo absoluto y la del espacio absoluto. Nos vamos a preguntar, ¿qué cara tiene en S la dinámica de la partícula de masa m? Ese es el punto que vamos a analizar, comenzar a analizar el día de hoy. Vamos a llegar a un primer teorema. Entonces, consideremos una partícula de masa m. Fíjense, debo de tener mucho cuidado. ¿Sí? Su posición lo voy a estar repitiendo, lo voy a estar escribiendo para que no haya confusiones.
de que escribo muy feo o de que no quedó claro respecto de qué marco, su posición, lo pongo respecto de K. Es R mayúscula como función de T. Quiero, Profe, sí. K es I. Ay, sí, sí, perdón. ¿Por qué puse K? Sí, perdón, es I. Sí. Sí, me están yendo. Ya estoy cambiando la anotación. Sí, respecto de I. ¿Verdad? La posición en relación, dice la letra, con S es R minúscula como función de T. Y el vector que corre de aquí a acá. Pero quiero que noten de dónde a dónde. El vector que corre del origen de I al origen de S le voy a llamar R mayúscula subíndice 0. Fíjense cómo solo tengo un tiempo. Solo tengo un tiempo. ¿Por qué? Porque el correr del tiempo, según esa casi siempre omitida cuarta ley de Newton en los libros de texto, aunque Newton lo pone en sus principios de matemática, es que el correr del tiempo es el mismo en todos los marcos, inerciales o no inerciales. Ahí lo estoy introduciendo tácitamente, pero lo digo explícitamente. Aquí, cuando todos los tres vectores que están ahí, R mayúsculas y R minúsculas, tienen la dependencia en el mismo parámetro, es porque estoy aceptando como dogma esa frase de Newton que dice el correr del tiempo es independiente del marco coordenado que se use. Cuando no digo inercial o no inercial, quiere decir que es el mismo para todos. ¿Sí está claro? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor. Bueno, ahora lo que viene es un teorema que es motivo de mala interpretación en los cursos de mecánica clásica. Y cuando hay una mala interpretación, su uso para problemas, sobre todo en cuerpo rígido, la gente comienza a caer en un caos que se vuelve una maraña, como si estuviera la gente hundiéndose en arena movediza. Aquí es donde el precio que hemos estado pagando por usar los vectores tangente normal y binormal, el precio va a ser simplificar la comprensión de lo que dice este teorema. El teorema me va a permitir a mí escribir la velocidad de la partícula según el marco I como función, como una suma de dos términos. Quiero que quede claro, una suma de dos términos. El primer término es la velocidad que tiene el marco, el origen del marco S
respecto del marco I. Esa es una velocidad. Pero el otro es una velocidad angular, una rotación cruz, el vector de posición de la partícula según S. Lo que dice el teorema es lo siguiente. Teorema. Lo vamos a discutir y vamos a hacer ejemplos. Porque cuando entremos a cuerpo rígido, esto va a ser fundamental. Fíjense. Sea, ¿qué letra uso? P, V, P, M. La velocidad de M según I. Y, la letra I no. Y no. Y, vamos a ponerlo. De W la velocidad del origen de S según I. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1.4. ¿Qué dice este teorema? Dice que la velocidad de la partícula según el marco I es igual a esta W, lo siguiente, una velocidad angular. Y hay que ver y entender bien cuál es el criterio para separar estos dos términos, siendo W una velocidad antes de pasar a la demostración, vamos a discutir, aunque sea brevemente, empezar la discusión de qué es lo que está haciendo este teorema. Fíjense que lo que dice es lo siguiente. Ustedes están en el marco I y olvídense por un momento del marco S. Y ustedes, como pueden, como Dios les dio a entender, determinan la cinemática, la velocidad y la aceleración de esa partícula. Y ahí la tienen la V, si la derivan respecto del tiempo, les dará la aceleración, si la multiplican por la masa, les dará las fuerzas que estén actuando según I, que actúan sobre la masa M. Muy bien, regresamos a la parte de la velocidad. Pero esto se puede escribir, fíjense que son dos términos con características muy diferentes. El primero es, ¿cuál es la velocidad? Es una velocidad que, voy a usar una palabra que tendré que justificar adelante. Es una velocidad de traslación. ¿Cómo se traslada el origen del marco S respecto del origen del marco I? Pero el segundo término está medio extraño. Fíjense, es una velocidad, es una rotación. ¿Rotación? ¿En torno a qué eje? ¿Quién genera esa rotación? ¿Cómo separar? Ahorita van a ver los dos términos. ¿Qué criterio hay que usar para poder escribir esto? Cuando estemos viendo cuerpo rígido, el poder decir cómo separo una velocidad que un término pertenece aquí y otro acá, es crucial para entender, para separar dinámica
traslacional, de dinámica rotacional. Fíjense que ahí está insinuado eso. Vamos a comenzar. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro y transparente? Sí, profesor. Vamos a empezar entonces. Sí, dígame. ¿Qué onda? Sí, en general, bueno, la velocidad angular era un escalar. Aquí, ¿qué es lo que le da? No es un escalar, acuérdese. La velocidad angular es un vector. El escalar que usted dice es la magnitud de ese vector, pero tiene también un eje. Por ejemplo, está usted teniendo una rotación en torno al eje Z. El escalar que usted dice es la velocidad angular en torno al eje Z, pero su carácter vectorial está dado en que está usted rotando en torno al eje Z. No, es un vector. ¿Sí quedó claro, Rojas? Sí, entonces el carácter vectorial lo da ese vector que está rotando, ¿no? En torno a Z. Sí, ahorita va a ver cómo surge aquí de manera completamente natural. No, la velocidad angular es un vector. Entonces, la demostración lleva bien simple, entre comillas. Entre comillas. Aquí vamos a aprovechar lo que tenemos de... Fíjense cómo R de T es la R0. Por acá está la partícula. ¿Están de acuerdo con esa expresión? ¿Sí o no? ¿Qué onda? Sí. Despierten ya. Ya estamos en trimestre 21, otoño. Lo único que tengo que hacer es derivar, pero voy a hacer esa derivación. Fíjense cómo la derivada de la R mayúscula respecto del tiempo no es otra cosa que esa B, porque es la velocidad de la partícula según el marco inercial, según I. Y como me enseñaron, hasta aquí todo es completamente y como se los dije muchas veces a lo largo del trimestre pasado, el diablo está en los detalles. Fíjese cómo el primer término del lado derecho es muy simple, es la velocidad. ¿Qué tipo de velocidad es? Fíjense, es la velocidad con la que el origen de S se mueve respecto del origen de I. Eso es lo que hace rato, con palabras, puse como la W sobre índice cero. Creo que sí, así le llamé, ¿verdad? Sí. Y aquí es donde el diablo nos pone sus trampas. Fíjense que es lo siguiente. Y hablo un paréntesis grande. ¿Pero qué es R? Lo voy a decir verbalmente y ahorita lo escribo matemáticamente. R es el vector de posición de la partícula, no respecto de I, perdón, sino respecto de S. Entonces, es la posición sobre el eje X de S de la partícula, pero medida. ¿Qué es esto? Es este eje. Y aquí viene la N. Y ahora sí, fíjense lo que va a pasar.
Me faltó ahorita les digo. Y utilizo la regla de la cadena. Perdón, la regla de Leibniz. Fíjense que esto tiene la siguiente cara. También en término adicional. Estoy repitiendo. Otra vez. Lo pongo. Quiero que observen el primer término, creo que no hay problema. Es la... Pero vean el primer paréntesis. ¿Qué rayos es lo que está entre el primer paréntesis? ¿Cuál es la interpretación de lo que está en el primer paréntesis? Díganme. La velocidad de la partícula en S. Exacto. Le voy a poner, ya usé la W, usé la B, déjenme usar la V, no, la U. Exacto. El término nuevo es el que vamos a revisar. M. La velocidad. De M. Respecto de S. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? ¿Quién debe? Lo que nos dice cuando la partícula está en reposo respecto de S, solo el primero y el tercer término están presentes. Que es a lo que me voy a abocar ahorita. Porque el segundo término ya es bastante sencillo de interpretar. Entonces, Profe, ¿podría bajar la cámara un momento, por favor? sí. Voy por algo para tomar porque ya se me está sacando la garganta. Regreso en 15 segundos.